Uno de los problemas que afronta el departamento de La Guajira, como varios en Colombia, es una extrema sequía. Incluso algunos sectores ganaderos en el departamento ya han hecho protestas, han cerrado carreteras, porque están viendo que su ganado se está muriendo, no hay cultivos, la gente se está muriendo de hambre y de sed. ¿Cuál es la propuesta que se está ventilando a nivel del gobierno? Pues usted debe tener conocimiento como diputado que es del departamento de La Guajira. ¿Qué se piensa hacer? Bueno, en ese particular, a nivel, yo diría que personal, he ido tomando una iniciativa, y la iniciativa debe partir que uno debe predicar con el ejemplo. Y se trata de la siguiente propuesta. Estamos recolectando la información de los proyectos aprobados en los diferentes OCAD, es decir, proyectos aprobados con recursos de regalía de los diferentes fondos, del fondo de regalía directa que le pertenece al departamento, de los fondos de compensación y de los fondos regionales, que es de donde más o menos, de ciencia y tecnología también, perdón, en donde más o menos hemos tenido proyectos aprobados. Sucede que algunos de estos proyectos fueron aprobados cuando no había en La Guajira la declaratoria de emergencia producto del fenómeno del Niño, que se va a extender en el país hasta el primer trimestre del año 2015, es decir, nos quedan casi todavía 10 meses de sequía, y esto ha provocado un colapso en el sector productivo de La Guajira, sobre todo en el sector agropecuario. Esto nos pone a que tengamos que tomar medidas de urgencia y medidas innovadoras. Y decía al inicio que había que predicar con el ejemplo, y mi propuesta va encaminada, la desarrollo, en el sentido de que algunos proyectos que han sido aprobados por los OCAD con recursos de regalía deben reorientarse porque muchos de esos proyectos inclusive son proyectos, por mencionarte algunos, dedicados al fortalecimiento de la genética y al mejoramiento de la misma en el ganado bovino. Y sucede que la práctica ya nos está demostrando, debido a esta emergencia, que no podemos desarrollar estos proyectos para mejoramiento genético cuando el pie de cría de el ganado bovino de todos los productores se nos está muriendo en La Guajira por falta de agua y de alimento. Entonces yo creo que esos proyectos tienen que reorientarse. Son importantes, debo reconocer y debo hacer un alto allí, que estos proyectos, en la dinámica que traía el departamento de La Guajira y que no teníamos de presente este fenómeno, eran proyectos encaminados al desarrollo, proyectos que bien irían a dinamizar la economía de La Guajira, pero la economía de La Guajira, debido a este fenómeno, se nos ha estancado, y entonces se necesita acometer proyectos que nos lleven a que no desaparezca de un todo el pie de cría de los pequeños, medianos y grandes ganaderos del departamento de La Guajira. Hasta este momento hemos hablado de la parte que beneficiaría a la economía del departamento de La Guajira, pero dentro de esos proyectos que usted está proponiendo, y que tengo la seguridad que a través del gobernador y en el alto gobierno en Bogotá van a ser llevados, ¿qué se va a hablar, por ejemplo, del campesino minúsculo, del indígena, que está padeciendo de sed, está padeciendo de hambre, y lógicamente si tiene hambre no puede sembrar porque no tiene agua y no tiene el chivo que matar para que le sirva de su alimento? ¿Cuál es la parte humana que se va a manejar dentro de estos proyectos, doctor Ildefonso? Es que yo parto de algo, mi querido periodista. Aquí hay que tener inventiva para que no tengamos, ni de parte del departamento de La Guajira, ni de parte del gobierno nacional,
pañitos de agua tibia frente a un problema agudo. Entonces, por eso mi propuesta de que tomemos esos recursos, no he dicho todavía para qué. Yo estoy diciendo que allí hay como 9 proyectos que hasta ahora he podido identificar que podrían sumarnos unos recursos de alrededor de 60.000 millones de pesos que bien podrían ser aportados para poder decirle al gobierno nacional que esa es la cuota con que La Guajira casa para un proyecto que se ha convertido casi en un sueño de los guajiros, y es el distrito de riego y el acueducto regional que beneficiaría a más del 80% de los habitantes de La Guajira. Pero no solamente eso, beneficiaría a los municipios que más están sufriendo con el flagelo de la desnutrición, que entre otras cosas es causa también la falta de agua que la origina, falta de agua potable, y el hambre que están padeciendo por no poder tener agua para hacer los cultivos. Entonces mire usted cómo ahí estaríamos, como usted dice, atacando un fenómeno que está perjudicando a los campesinos y a las clases más desprotegidas de La Guajira, que son nuestros indígenas, tanto guayú como cowi y todas las etnias que aquí hay. Yo creo que si no tomamos estas decisiones, que son decisiones revolucionarias, diría yo, de fondo, en donde nos desprenderíamos de la realización de proyectos que, repito, reconozco en ellos y en quienes lo elaboraron su importancia, pero que el cambio climático y todo lo que se ha presentado como crisis en el sector productivo nos llevan a cambiar la estrategia. Ahí estaremos nosotros de verdad haciendo por esta gente más necesitada casi que la salvación de ellos, de sus niños y de todas las generaciones futuras y venideras en La Guajira. No hay otra manera de poder hacerlo. Bueno, a propósito que usted acaba de tocar el tema del distrito de riego. Aquí en el departamento de La Guajira, en San Juan, tenemos una represa que tiene muchos miles de millones de litros de agua acumulados. Esa agua no se puede utilizar para tratar de minimizar el impacto de la sequía que tenemos en el departamento, doctor Ildefonso. Hay que explicarle al mundo y a todo Colombia entera que si bien tenemos allí una cantidad inmensa de agua, estamos por hacer la comparación o el símil como el hambriento que está amarrado y tiene el manjar allá donde no lo puede alcanzar. ¿Por qué? Porque si no construimos el distrito de riego para que pueda haber la irrigación de las 18.000 hectáreas que el proyecto contempla y no construimos el acueducto regional, esa será solamente un agua que la mostraremos allí recogida en los embalses, pero no brindándole a la humanidad de La Guajira para suplir las necesidades que esta humanidad tiene. Entonces mire usted cómo es de importante que podamos replantear el esquema que La Guajira traía, porque esto cambió. Mire, el fenómeno del cambio climático, del calentamiento global, nos cogió a los guajiros casi que, aunque venía siendo pregonado, nos cogió a nosotros de sorpresa. Y nos coge de sorpresa porque solamente estamos reaccionando a este fenómeno cuando vemos que se nos están muriendo nuestros niños, que se nos están muriendo nuestras plantas en los cultivos y se nos están muriendo nuestros ovinos, nuestros caprinos. Allí es cuando nosotros estamos reaccionando. Entonces, mire cómo todavía estamos a tiempo de que estos recursos que están allí, que entre otras cosas pienso que sería una mala inversión el que se puedan destinar a esos proyectos que en su momento se consideraron importantes, puedan apalancar de verdad el proyecto que yo le digo del distrito de riego para producir alimentos en La Guajira, tener tierras irrigadas
con proyectos sostenibles y beneficiar a 9 municipios del departamento con que se pueda tener agua potable, que es causa, repito, de la muerte de nuestros niños que tanto nos duelen. Sobre estas temáticas importantes para el departamento de La Guajira, acaban de escuchar ustedes las declaraciones del honorable diputado por esta sección del país, Ildefonso Medina Romero. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes.